que vienen desde el lado jordano del río Jordán para el culto en el sitio en que Jesús fue bautizado. Estos tienen que lidiar con minas. Esta área fue parte de la Guerra de los 6 días de 1967, después que Israel tomó el control del territorio de Jordania, minó el lado jordano para protegerse de ataques allende la frontera. Desde que Israel y Jordania firmaron un tratado de paz en 1994, la región ha estado tranquila. Pero acceso al lado jordano es traicionero, con más de 3.000 minas y artefactos explosivos cavados todavía en la zona. Ahora se ha anunciado un plan para eliminar las minas en los próximos 2 años. Esto es una buena noticia. Los cristianos no deberían tener que arriesgar sus vidas para adorar donde Jesús fue bautizado. Pero en un sentido más amplio, lo desconocido siempre ha sido la mayor amenaza que enfrentamos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Usted sabe que eso no lo dije yo, eso lo encontramos en Efesios capítulo 6, verso 12. El llamado pecado privado nunca permanece privado. Solo pregúntele a la gente de Brasil, cuya presidenta ha sido destituida. Pero no es el único oficial enfrentando escrutinios estos días. Según el New York Times, más de la mitad de los 594 miembros de la legislatura del país de Brasil enfrentan desafíos legales. Algunos son acusados de asesinato y tráfico de drogas. Mientras tanto, una bomba falsa que se utilizó para un ejercicio de seguridad cerró un partido de fútbol en Inglaterra el pasado domingo. En la era del terrorismo, sabemos qué nos hace temer, lo que no sabemos. Debemos sentirnos de la misma manera sobre nuestras almas. Una razón por la que Satanás nos tienta con el pecado privado es que él sabe cómo obstaculiza nuestro ministerio público. Creemos que nadie es perjudicado cuando en realidad todos los que influimos pagan el precio de nuestra desobediencia. La razón es simple. El Espíritu Santo utiliza a los santos para hacer su trabajo. El pecado privado le impide hacernos lo que debemos ser. Y es más insidioso, ya que pensamos que podemos seguir en pecado sin consecuencia. La pornografía es un ejemplo obvio, pero hay otros. Jesús nos advirtió que el odio y la lujuria son pecados, ya sea que actuemos sobre ellos o no. Si te enojas con tu hermano, estás en pecado. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. No son mis palabras, no mate al mensajero. ¿Okay? Yo solamente soy un mensajero. Esto lo dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versos 21 al 20. Las obras de la carne entristecen a Dios incluso cuando nadie las ve. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto que como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y eso está en Gálatas capítulo 5, versos 19 al 20. Si usted estuvo aquí esta mañana en el estudio bíblico, ¿se acuerdan esta mañana? Los invito a que vengan los domingos en la mañana a las 9:30. Sé que es sacrificial, pero aprendes. Y el pecado siempre avanza. Pablo nos advirtió acerca de: hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y eso está en Romanos capítulo 6, versos 19. El pecado siempre nos lleva más lejos de lo que queríamos ir, nos mantiene más tiempo del que queríamos quedarnos y nos cuesta más de lo que queríamos pagar. Lo
contrario también es cierto. Cuando pagamos el precio de la pureza personal, podemos saber que el Espíritu Santo nos está utilizando para un significado eterno. Quizás no seamos capaces de ver los resultados de la fidelidad en el presente, pero no lo hacen menos real. Y como Pablo nos aseguró, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y eso lo escribió en 2 Corintios capítulo 4, verso 18. Así que retiremos las minas que amenazan nuestra alma y viviremos agradecidos hoy y para siempre. Amantísimo Dios, venimos ante tu presencia, no confiados en nuestra rectitud, sino descansando en tu misericordia. Agradecemos tu compasión, tu bondad hacia nosotros. Aumentanos la fe para que podamos vencer al enemigo. Que tu Espíritu nos doblegue para que seamos los siervos que tú deseas y hagamos lo que tú nos has encomendado. Predicar a las naciones que Jesús es el Salvador. Señor, te pedimos por el hermano José Martínez y toda su familia que en estos momentos se encuentra enfermo. Tócale, restáurale completamente de pies a cabeza, porque Él cree en ti. Y como Él cree en ti, pedimos en el nombre de Cristo para que esto sea así. Señor, unge mis labios para que diga lo que tú quieres que sea hablado hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Batalla en el cielo. Si piensas que el diablo está ganando, solo espera. ¿Está ganando el diablo? Vamos a ver. Nuestro texto principal se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Si por favor podemos honrar la palabra y nos ponemos de pie para leerla. Es un verso bien cortito. Por lo menos en mi Biblia es bien cortito. Apocalipsis 12, 7. Y dice ahí: entonces hubo una guerra en el cielo. ¿Ve que es cortito? No dice nada. Dice que hubo una guerra en el cielo. Gracias por ponerse de pie y honrar la palabra. ¿Pueden sentarse, por favor? Hoy en día oímos mucho acerca de la guerra contra el terrorismo. Oímos sobre una guerra llamada Yihad, guerra en Palestina y amenazas de guerra de parte de Corea del Norte. Localmente hablamos de guerra étnica entre blancos, negros e hispanos. ¿Sobre quién vale más? Nunca en la historia ha habido tal ola de guerra a través de la tierra y estos conflictos se publican extensamente debido a la comunicación instantánea que ahora tenemos. Tengo un ordenador aquí en mis manos. Fíjate qué pequeño es y yo puedo saber lo que está pasando en Inglaterra ahora mismo, en Rusia, donde quiera. Casi inmediatamente recibimos informes de las emboscadas, de los bombardeos, número de muertes. Estoy seguro que estas guerras y rumores de guerra son de lo que Jesús habló. Y así como Cristo profetizó, los corazones de la gente están fallando por el miedo. Las guerras que vemos están causando terror a través de la tierra. Todas estas guerras son todas escaramuzas de menor importancia. Son simplemente síntomas de una guerra mucho mayor. Es que hay realmente una sola guerra que está ocurriendo. Y esta guerra, sobre todas las guerras, está ocurriendo en el cielo. Es una guerra entre Dios y el diablo. Esta guerra fue declarada hace eones. Apocalipsis capítulo 12, verso 7 nos dice: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. El dragón representa a Satanás y todos los ángeles caídos que él engañó. Lucifer reunió estas hordas angélicas para rebelarse contra Dios. Él quiso usurpar la autoridad de Dios y asumir el control del trono de Dios. Pero el diablo pierde la batalla, porque en el verso 8 de ese mismo capítulo 12 nos dice: pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
Wow, usted tiene que estar gritando aleluya, porque eso es bien grande. Aleluya. ¿Quién gana? Dios. Lo sabemos. Dios le dijo a Satanás: no hay lugar para ti aquí en mi presencia. Y él lo echó del cielo junto con los ángeles que se habían revelado con él. Fueron arrojados a la tierra. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, Satanás engañó a esos ángeles que lo siguieron, y cuando Dios creó a la humanidad, Satanás determinó engañarnos a nosotros también. Si él no podía ser Dios, él conseguiría venganza destruyendo la simiente de Dios. Por eso, él comenzó esta guerra en el huerto del Edén contra el primer hombre y mujer. Amén. Primero, Satanás tentó a Eva y luego a Adán. Y cuando él causó su caída, parecía que él había ganado una gran victoria. Ahora el paraíso está cerrado a nosotros los hombres. Satanás y sus hordas se habrían deleitado con aquella victoria. Y la batalla que ellos habían emprendido fue una declaración de guerra contra Dios y toda su simiente. Todavía esta guerra está ocurriendo en el cielo. Pero Satanás no pelea esta guerra desde el cielo ni el infierno. Satanás, acuérdense, cayó a tierra y Satanás instaló aquí su asiento de poder. La Escritura aclara esto bien claro. Dice que, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. En el verso 13, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra. ¿Lo ve usted? Vemos que perseguirá a los que queden en la tierra, particularmente al remanente de Israel y al pueblo de Dios, su novia, la iglesia, usted y yo, que estamos aquí hoy en día. Por eso la advertencia que leemos en el verso 12. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Pero notemos que dice el final de este verso. Dice, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. ¡Wow! Alabado Dios. La rebelión de Satanás no tomó a Dios por sorpresa. Aún antes de la fundación del mundo, Dios ideó un plan de guerra para derrotar al diablo. El Señor crearía al hombre en su propia imagen. Él permitiría que el hombre tuviera una voluntad libre. Por lo tanto, el hombre sería probado. De hecho, lo colocaría en el mismo medio del campo de batalla, cerca de la estructura de poder de Satanás. El hombre fracasó aquella primera prueba en la batalla que Satanás ganó en el Edén. Y a partir de aquel momento, el diablo continuó engañando al hombre y a la mujer. Durante el tiempo de Noé, Satanás tuvo éxito en engañar al mundo entero. De toda la población de la tierra, solo 8 personas fueron salvadas. Esto siguió por siglos mientras Satanás engañaba a naciones enteras. Él llevó su poder sobre Egipto antiguo, sobre Sodoma y Gomorra, y por un tiempo aún sobre el pueblo escogido de Dios, Israel. De hecho, es desalentador leer la historia de Israel en esta guerra entre Dios y Satanás. A partir del mismo instante que Dios puso en su mano en Israel, el diablo lo reconoció. El Señor realizó obras sobrenaturales para su pueblo. Les rescató con milagros. Les dio grandes revelaciones de su amor. A pesar de todo, por 40 años después del Éxodo, Satanás incitó la rebelión, la idolatría y la sensualidad en Israel. Él trajo a prostitutas entre ellos, a homosexuales, a profetas poseídos de demonios. Finalmente, cuando llegó el tiempo para entrar en la tierra prometida, solo 2 israelitas, quienes salieron de Egipto, escaparon a su engaño. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. La hermana lee su Biblia. La leemos nosotros. De nuevo, Satanás se habría deleitado con eso. Parecía que cada batalla iba a su manera. Y él seguía ganando victorias por su decepción demoníaca. Él tomó posesión de todas las naciones que rodeaban a Israel.
los babilonios, los filisteos, los moabitas, los hititas, los canaanitas, los reinos norteños. Y finalmente, Satanás enfocó su vista en los hijos sobrevivientes de Israel. Encuentro totalmente desconcertante este capítulo de la historia de Israel. Bien, pensemos, esta gente había visto morir a sus padres bajo el juicio en el desierto. Habían visto a sus padres y abuelos sucumbir a muertes horribles. De hecho, por 40 años, esta generación joven había ido de entierro a entierro, enterrando a sus ancianos a diestra y siniestra. Pero a pesar de atestiguar todas estas cosas, aún así se volvieron a la adoración demoníaca de ídolos. Por siglos, Satanás gozó victoria tras victoria sobre la simiente de Dios. Él poseyó a los reyes de Israel, desde Acab a Jeroboam, a Manasés, hombres malvados que derramaron sangre inocente, libremente. Finalmente, el último capítulo de Jueces revela hasta dónde el pueblo de Dios había caído. Jueces capítulo 21 es un recuento espantoso y penoso de cómo una multitud enloquecida de homosexuales sodomizó a una concubina de un sacerdote y la dejó por muerta. Cuando el sacerdote la encontró, él decapitó el cadáver y envió las piezas del cuerpo a las 12 tribus de Israel. El incidente terminó en una guerra civil entre el pueblo de Dios sobre los derechos de los homosexuales. Hermano, ¿qué está pasando hoy en día en nuestra nación? ¿Quieres tú permitir que tu hija esté en el mismo baño que un depravado sexual? Porque eso es lo que están... En las escuelas tienen que hacerlo, si no pierden fondos federales. ¿A quién vas a obedecer tú? No, hermano, hay gente que se está despertando. Eso es bueno. El incidente, como dije, terminó en una guerra civil entre el pueblo de Dios. Millares de israelitas murieron. El libro de Jueces, capítulo 21, verso 25 nos dice: en aquellos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. ¿No es eso lo que nos dicen hoy en día? O tú, si te sientes bien, hazlo. No es si no me sientas bien. Está de acuerdo a la palabra de Dios. Es lo correcto, es lo que debo de hacer. ¿Sirvo a Dios o sirvo al enemigo? No hay más opciones. No hay gris, es blanco o negro. Este es el diseño de Satanás para cada generación. Él tuvo éxito en traer abajo toda la adoración verdadera en Israel. Para el final de Jueces, hombres, mujeres y niños habían tomado su propio camino. Y eso es exactamente lo que Satanás está alcanzando ahora en nuestra generación. Él está tratando de proscribir la Biblia, haciéndola parecer totalmente irrelevante o sin importancia. Se anima a cada persona a que interprete la palabra de Dios a su manera. Es un engaño que sale del mismo infierno. Lo cierto es que había en Israel un rey al final de Jueces. Ese rey era Satanás. Él gobernó no solamente el mundo pagano, pero la nación elegida de Dios también. En ese punto, el diablo parecía haber ganado la batalla enteramente. Él y sus demonios parecían invencibles en su guerra contra el cielo, contra Dios. Dios fue paciente porque Él tenía un plan de guerra triunfante. Amén. El Señor no se preocupaba por las victorias de Satanás. Sí, Él se afligía sobre el descenso continuo de su pueblo al pecado y la muerte. Pero Dios ya tenía en marcha un plan de guerra. Finalmente, en la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo al campo de batalla. Aquí estaba Dios mismo en carne, entrando en la batalla. Gloria al Señor. El Señor estaba declarando: ahora la batalla ha cambiado, voy a tomar el mando. Satanás no prevalecerá más. Este es el principio del final de la guerra en el cielo y la victoria es mía. Eso es lo que me dice Dios. Gloria al Señor. Dios entonces puso
aviso declarando: yo voy a levantar un ejército y mi hijo será el capitán sobre este ejército. Él va a tener una iglesia compuesta de una novia sin pecado, libre de culpa, intachable, santa. Y esa iglesia será edificada en un fundamento, una piedra, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Vamos, Dios! Gracias, Señor. Cuando el nacimiento de Jesús ocurrió en Belén, estremeció todo el campamento de Satanás. Yo me imagino que cada demonio gritó: este es el Hijo de Dios. Él nos va a quitar todo nuestro poder y dominio y va a gobernar y reinar como rey. Nosotros no podemos, ¿sabes? No podemos. ¿Cómo podemos ganar esta batalla con su hijo? Tenemos que matarlo en la cuna. Como los emisarios del diablo intentaron destruir al niño Jesús. La Escritura dice que mataron a cada niño masculino bajo cierta edad a través de esa región. Todo en una tentativa de matar a Jesús. Pero esta era una batalla que Satanás no podía ni iba a ganar. Dios iba a prevalecer y Dios está prevaleciendo y va a ganar la guerra. ¡Gloria al Señor! En su tiempo elegido, Dios plantó una cruz exactamente en el centro del campo de batalla. Y en esa cruz, Él puso a su Hijo. La sangre de Cristo se derramó sobre el campo de batalla. Gota a gota comenzó una inundación poderosa, limpiadora, lavando los pecados de la humanidad. Tú y yo somos salvos por la sangre de Jesús. Perdón. En esa hora Jesús lanzó un grito que tronó a través de la creación, como leemos en Juan capítulo 19 verso 3. Solamente 2 palabras, pero qué mensaje: consumado es. Alabado Si te gusta Dios. estudiar un poquito de teología, una nota al cárcel que quiero hacer aquí. Estas mismas palabras, ¿sabe quién las dijo? Dios, en el libro de Génesis, cuando terminó su creación. Consumado es. En el hebreo, que ahora mismo se me olvidó, eso es lo que significa. Consumado es. Todo está hecho. No tenemos que hacer nada. Él ya lo hizo por mí. ¡Gloria al Señor! Cuando Satanás y sus demonios oyeron esto, temblaron y se sacudieron. Se dieron cuenta que todo... Gracias. Se dieron cuenta que todo había terminado. Perdón. Debieron haber gruñido, o sea, yo me imagino, se acabó. El Hijo de Dios nos ha pisoteado, nos avergonzó y a la vista de todos, Él nos ha despojado de todo poder que teníamos sobre la gente. Ya no podemos asir a nadie que esté bajo su sangre. Pero no termina ahí. 3 días más tarde se escuchó otro grito poderoso. ¡Cristo ha resucitado! ¡Amén! ¡Aleluya! Gracias, mi Señor. Esta es la hora más oscura de Satanás. En un instante la guerra cambió de repente. Apocalipsis 12, capítulo versos 10 al 11 nos dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que nos preciaron su vida hasta la muerte. ¡Oh, Dios! Palabras muy bonitas. Pueden decir de nosotros que vamos a sacrificarnos hasta la muerte por Cristo nuestro Salvador. ¿Cuál fue el poder que Satanás perdió en ese instante? Fue la habilidad de acusar a cualquier persona que ha sido limpiada por la sangre de Jesús. El diablo no podría tener a un creyente en cadenas de culpabilidad, miedo o condenación. Me encantó la canción que ustedes cantaron hace unos momentos, que cantamos todos nosotros. Cristo ha roto todas las cadenas, nos ha liberado. Alabado sea ¡Wow! Dios. Amén, gloria a Dios.
despojado de todo su poder para engañar o destruir a los que viven por la fe en el sacrificio de Cristo. Él no tiene más dominio sobre aquellos que confían en Jesús. Dios hizo una declaración legal a todos los que creen en su Hijo. Él dijo, has sido libertado. El poder del diablo no puede asirte si confías en el poder de la sangre de Jesucristo. No hay poder debajo del cielo que pueda llevarte abajo. Eso es lo que Dios ha hecho por ti. Amén. Esta es una declaración legal, nos da legalidad. Amén. Podemos ser hijos porque somos hijos legales. Amén. Lee tu palabra, googlealo. Había dos reinos. Primero estaba el reino de Dios y su Hijo Jesucristo, y segundo estaba el reino de Satanás y de sus ángeles caídos. Un reino era un reino de luz, el otro un reino de oscuridad. Hemos visto ya cómo el diablo intentó robar el reino del cielo a través de la historia. Ganó victorias en el tiempo de Noé, durante los años de Israel en el desierto y en la época de jueces. Pero Cristo prevaleció sobre todo. Aquí es donde volvemos a Apocalipsis capítulo 12, verso 12. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ese poco tiempo es corto y comenzó en el Calvario. Amén. Amén. Desde entonces Satanás se ha enfurecido aún más y se vuelve aún más iracundo mientras más se acerca su tiempo de juicio. Más adelante, en Apocalipsis capítulo 12, verso 15 nos dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el río. Creo que esta mujer es Israel y la iglesia, la novia de Cristo, el remanente triunfante. La Escritura dice que este remanente será compuesto de un ejército poderoso que ningún ser humano puede contar. Incluirá a cada persona a través de la historia que ha hecho a Jesús su Señor. Luego leemos en el verso 17, y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás está enojado con cada creyente, pero si él se atreve a tocarnos, recuerda, aún lo cantamos, él toca a la niña de los ojos. ¡Wow! Lo que vemos ahora y lo que veremos ocurrir en el mundo es el intento final de Satanás por destruir la novia de Cristo. El diablo ha transmitido un grito desafiante de batalla y está lanzando todo lo que tiene en su arsenal para intentar traer abajo a los elegidos de Dios. La Escritura llama al asalto de Satanás una inundación de su boca. Esta inundación es de iniquidad y Satanás la ha traído contra la mujer para tratar de llevarla lejos de la protección de la sangre de Cristo. Jesús advirtió que la iniquidad aumentaría en los últimos días y debido a esa inundación de iniquidad, el amor de muchos creyentes se enfriará. ¿Cómo yo lo sé? Porque yo leo Mateo 24, 10, 12 y Jesús dijo, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Me imagino a Satanás en su centro de mando, ladrando órdenes malvadas a gritos. Tomen control de los medios de comunicación. Lleguen las mentes de hombres y mujeres con lujuria. Hagan que sus deseos carnales los conduzcan a la pornografía. Entonces manden a esos hombres a molestar a los niños, a las mujeres y hombres a tener relaciones homosexuales y lesbianas. Las mujeres son dueñas de su cuerpo y pueden abortar ese conjunto de células. No es un conjunto de células, hermanos, es una vida. Amén. Amén. Lo siento, a veces me... El resultado es una ráfaga de maldad que el mundo nunca ha visto, pero especialmente penoso es el impacto en contra de los niños. Consideremos, las películas violentas han entumecido las mentes de muchos cristianos quienes las ven. Y ahora los actos sexuales en películas se han hecho perversos más allá de lo creíble. Vemos reportes noticiosos de niños de escuela primaria
solo 6 o 7 años de edad, la edad de mis nietos, que han intentado violar a niñas de su misma edad y más jóvenes. Cuando les preguntan por qué ellos han hecho esto, contestan lo siguiente, y es una pena, hermanos. Yo lo vi en un video que tenía mi papi y mi mamá. No sé lo que hay en tu casa. Espero que estés oyendo. Ahora hay más de 300,000 sitios de pornografía en el internet y aumenta cada minuto. Estos sitios contienen las imágenes más viles y malvadas que la humanidad haya visto. Lo peor de todo, los niños están tropezando y entrando a esos sitios. Sus mentes tiernas se están exponiendo a imágenes que los dañan por años venideros. No estoy diciendo que no uses el internet. Lo que sí, sencillamente sugiero, es que estés bien pendiente de tus hijas e hijos. Existen programas para bloquear esos sitios y puedes ver en qué ellos se meten, pero tienes que estar ahí con ellos. Oh, el nene está jugando en la computadora. ¿Qué está jugando en la computadora? Los matrimonios homosexuales ya son comunes. Algunos periódicos ya muestran las parejas homosexuales en sus páginas de bodas. Ahora un creciente número de escuelas primarias se están preparando para enseñar un plan de estudios titulado ¿Cómo vivir el estilo de vida homosexual? Los niños están a punto de ser adoctrinados en lo específico de la vida homosexual. Y mira, te enseñan todo, ¿sabes? Pues yo lo he visto, no te estoy diciendo que me dijeron, lo he visto con mis propios ojos. Enseñan todo, sin ningún tapujo, sin ninguna hacer esto y hacer aquello. Los militantes homosexuales han penetrado los altos niveles de la iglesia. La denominación episcopal ha ordenado homosexuales declarados como obispos. Y hay otras denominaciones, aún evangélicas, que están considerando esto. De hecho, los metodistas, no sé si usted lee su periódico, lee sus noticias en la televisión, pero los metodistas tuvieron una reunión el viernes y decidieron posponer el voto para permitir a homosexuales declarados ser casados y o servir en la iglesia. Hello. Satanás ha traído el engaño homosexual más lejos en la iglesia y nuevamente los niños son las víctimas. Más y más sacerdotes homosexuales son descubiertos y son culpados de molestar niños a su cuidado. El mundo de la moda no es solamente arriesgado, sino que ha comenzado a exaltar la desnudez. Eso es un intento de escandalizar por una industria entregada a la sensualidad desvergonzada. Para vender un hamburger tienen que poner a Paris Hilton en bikini y en posiciones que es sugestivas. Tú no vas a querer el hamburger que te están vendiendo, vas a querer el otro hamburger, pero ese es otro punto. Pero Satanás tiene la intención de influir en todo esto a la gente de Dios, especialmente a los nuevos creyentes. Esta tendencia sutil y demoníaca es para agotar su resistencia a la sensualidad. Hay un resurgimiento en las bebidas embriagantes entre los adolescentes. Incluso la Universidad de Wheaton, que antes por décadas era un estándar de la santidad, ahora permite el alcohol. Regent University, de la que yo me gradué, que queda aquí cerquita, también lo permite. La razón, desean atraer profesores más educados. Porque ahora yo te voy a dar la versión de ejemplar. Desean de traer más profesores que beben alcohol para que los estudiantes también beban alcohol. Más universidades cristianas van a seguir haciendo lo mismo. Una generación entera de creyentes jóvenes va a sufrir siendo incitados a la iniquidad que ellos no habrían buscado de otra manera. Considera estos otros ejemplos recientes del asalto final de Satanás. Un reboce de leyes se está lanzando en un empuje final para quitar el nombre de Dios para siempre de la sociedad. Los senadores de los Estados Unidos han propuesto tal legislación. Su ley prohibiría el nombramiento de cualquier juez que crea en Dios o tenga fe de cualquier tipo. Usted habrá leído acerca de un juez del Tribunal del Circuito de los Estados Unidos. Él mandó el retiro de un tallado de granito de los 10 mandamientos de un edificio del gobierno en Alabama. Mientras tanto, el juez
continuó su trabajo desde un edificio federal que tiene una estatua de Zeus a la entrada. ¿Estamos regresando? Al principio yo pensé que estas cosas deben afligir absolutamente el corazón de Dios. Pero ahora creo que el Señor se ríe de estos esfuerzos endebles de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios está obrando entre millones de jóvenes, escribiendo su ley en sus corazones. Y ningún juez en la tierra puede quitarla de ellos. Amén. De acuerdo a un estudio, eso no me lo inventé yo, es porque lo leo. Yo leo Christianity Today y otras revistas y otras cosas más. Pero un estudio realizado por la American Bible Society y Barna Group, el 87% de los jóvenes, que son llamados los milenarios, ¿no?, lee la Biblia más de 3 veces al día y creen que es la palabra de Dios. Mira a tu hijo, mira a tu hija. Esos son los milenarios. Amén. Amén. Y si te ven a ti leyendo y estudiando la palabra de Dios, adivina qué van a hacer. Exactamente. Si te parece que el diablo está ganando, solo espera. Quiero demostrarte lo que vendrá en esta guerra en el cielo entre Cristo y Satanás. La Biblia dice en Romanos 9:28, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Dios está diciendo, yo voy a terminar esta batalla pronto. Haré una obra corta de esto. Podemos preguntarnos entonces, ¿por qué está esperando Dios? Perdón, puse mi celular en vibrador. ¿Qué está esperando Dios? ¿Por qué no ha actuado ya? Claramente hemos alcanzado el punto crítico. No podemos más. ¿A mí qué más va a pasar? ¿Dónde está la mano poderosa de Dios? ¿Quieres encontrar la respuesta? Yo quiero encontrar la respuesta. Vayamos al libro de Santiago, capítulo 5, verso 7. Por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Amén. Gloria a Dios. Wow. En resumen, Jesús está esperando pacientemente por almas. La mayoría de los eruditos bíblicos creen que la lluvia temprana a la que Santiago se refiere fue Pentecostés, el nacimiento de la iglesia. ¿Cuándo se celebró eso? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo fue Pentecostés? El domingo pasado. El domingo pasado debemos haber tenido un Happy Birthday Church, Happy Birthday to, porque fue el nacimiento de la iglesia. Por lo menos se celebra en el calendario eclesiástico. En cuanto a la lluvia tardía, creo que la estamos viendo ahora mismo. ¿Qué mejor describe la lluvia tardía de Dios que una iglesia subterránea, próspera de millones de personas en China comunista? Este cuerpo de creyentes creció milagrosamente en apenas unas cortas décadas. En los años alrededor de la Segunda Guerra Mundial, cuando los últimos misioneros salieron de China, la iglesia allí era un movimiento minúsculo que estaba muriéndose. Entonces solamente por el Espíritu de Dios estalló de alguna manera, de un puñado aislado, a una obra poderosa de la cual el mundo no tenía conocimiento. ¿Qué me dices a mí de la caída de la cortina de hierro? Nadie se imaginaba que eso iba a suceder. Mira, sucedió. Y la oportunidad de enviar misioneros a esos lugares y traer gente al conocimiento de la salvación de Cristo. ¡Wow! Se ha reportado por el periódico New York Times que el gobierno de Rusia ahora está hablando en contra del aborto sobre fundamentos morales. ¡Wow! Eso es importante. Dios está haciendo algo aquí y en otros lugares. Lo mismo sobre la sexualidad y lesbianismo. Aún las naciones islámicas estrictas están viendo una lluvia tardía del evangelio. Los satélites ahora emiten las buenas nuevas en países islámicos
a través de radio y televisión. Un evangelista tuvo una reunión en Pakistán el año pasado y asistieron más de 50,000 personas que han aceptado al Señor. Gloria a Dios. En países islámicos. Mi pastor en Connecticut, Manny Hernández, él fue misionero en África y él estaba en un lugar donde si él decía que él era cristiano, venían y le cortaban la cabeza a él y a su familia. Por el mero hecho de decir, soy cristiano. No tenía ni que probarlo. Lo hablaba y le pasaba. Pero Dios lo envió allí y Dios le dio allí fruto. Si la lluvia tardía ha llegado, el mundo entero se está llenando de las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces, ¿cuándo podemos esperar que el Señor actúe? Jesús mismo nos dice en Mateo capítulo 24, verso 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Gloria al Señor. Él está diciendo lo siguiente: nadie sabe el día o la hora de mi regreso, pero voy a adelantarlo. Mire otra vez esta declaración de Pablo en Romanos 9:28, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Y prontitud. No se va a tardar 3 minutos o menos en la línea de McDonald's, ¿ok? No va a tardarse así. Perdón. La raíz griega de prontitud aquí significa un golpe rápido. Dios está diciendo, voy a hacer un trabajo rápido. Esperaré pacientemente para que termine la cosecha. Pero entonces voy a volverme rápidamente en juicio. De repente, durante la noche, vamos a ver juicios que nunca hemos visto. Sucederá en una hora cuando la oscuridad densa ha cubierto la tierra. Cuando se le ha dado al Islam gran poder y autoridad. Cuando la bestia y el anticristo se han levantado para pronunciar grandes blasfemias. Cuando Satanás parece haber vencido todos los santos y rectos. Cuando los escarnecedores se burlan del día de la venida de Cristo. Cuando la locura del placer alcance su cumbre y los pecados del mundo remonten a los cielos. Ese es el momento en que oiremos rugir al león de Judá. En un mero instante Él terminará la guerra. Él va a declarar, basta, no más excusas para el pecado. Juan previó el día en que el Señor vendría rápidamente para hacer esta corta obra sobre la tierra. Él lo describe de esta manera en Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, en su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la Palabra de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Wow! ¡Aleluya! Mi pregunta para ti es la siguiente: ¿dónde estarás cuando Jesús venga? ¿Cuál será la condición de tu corazón cuando el Rey de Reyes haga su rápida obra de juicio? ¿Qué estarás haciendo cuando Él venga a terminar la guerra? Ojalá que todos seamos encontrados debajo de su sangre preciosa, escondidos en la hendidura de la roca, que es Jesucristo. Amén. Saben que siempre termino con un llamamiento, porque no quiero que nadie perezca.
No quiero que nadie me. Si no has conocido a Jesús, recuerda lo que te dice en Romanos 10, 2, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es tu oportunidad. Si no la has conocido, Él te invita. Él no te obliga. Nuestro Dios no obliga a nadie. Nos ha dado libre albedrío, nos ha dado libre autoridad. También en 1 de Juan capítulo 9 nos dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿No hemos alejado de Dios? Esto Dios permite viraje en U. Nos permite regresar a Él, si queremos. También en 1 de Juan capítulo 2, verso 12, y vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Pues si no le conoces, o le has conocido y te has alejado, o tienes algún problema, alguna situación, ahora es el momento de pasar al frente. Oraremos por y contigo, si así lo deseas. Pero Dios invita.